¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día estará con nosotros el doctor José Manuel Villalobos. Él es experto en temas electorales y uno de los autores del libro Manual para Candidatos con mira a las elecciones regionales y municipales 2018, al cual le damos la más cordial bienvenida. Encantado, doctor Villalobos, de tenerlo en el programa. Gracias, Ricardo, por la invitación. No, gracias a usted por la deferencia. Usted es parte del equipo de autores que ha publicado este libro. Este es el libro que sobre el cual vamos a comentar. Manual para Candidatos con mira a las elecciones regionales y municipales 2018. ¿Cómo nace la idea de publicar este manual y quién financia este manual? Sí, Ricardo, el Instituto Peruano de Derecho Electoral es una asociación de profesionales expertos en materia electoral. Lo integra José Tello, Virgilio Hurtado, Jorge Jaure y Víctor Velázquez. Todos ellos exfuncionarios de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo, que tienen pues dentro de la especialidad profesional el ámbito electoral. Y como ¿Usted qué labor desarrolla en el instituto? Yo soy el presidente del instituto. Y con estos colegas hemos hecho este emprendimiento de colaborar a la academia y sobre todo a los partidos y a los candidatos con un documento que, gracias a la Fundación Konrad Adenauer, que es la que nos ha financiado la publicación, hemos puesto a disposición de todos los actores electorales una guía práctica. Este manual es una guía práctica sobre toda la normatividad electoral. Estamos hablando de más de 15 leyes en materia electoral y 19 reglamentos aproximadamente que el Jurado Nacional de Elecciones ha expedido para las elecciones del 7 de octubre. Y entonces estamos ante un marco normativo extenso que es difícil que un posible candidato, los mismos miembros de los partidos lo conozcan, porque se ha especializado demasiado, se ha hecho muy normativo el tema electoral. Y nosotros queremos contribuir con ellos para que sea una libre competencia y que los candidatos no trunquen su carrera en tachas, en apelaciones, en procesos jurisdiccionales, tanto en los jurados electorales especiales como en la instancia final, que es el Jurado Nacional. Recordemos que en las elecciones del 2014 habían candidatos que a una semana de las elecciones seguían en apelación ante el jurado porque habían sido tachados, porque habían sido excluidos por mentir en la hoja de vida, etcétera, ¿no? Entonces queremos ayudar nosotros a aportar a los partidos. O sea, entiendo que entonces, y el público debe entenderlo así también, que es un manual que resume toda una normativa que regula los procesos electorales. Está resumido y, digamos, es una guía, ¿no es cierto? Una guía para los candidatos, para afrontar el proceso electoral sin tropiezos de naturaleza legal. Efectivamente, es una guía práctica que te permite... el proceso electoral tiene diversas etapas, ¿no? En este momento... Eso es lo que vamos a ver, doctor Villalobos. Sí, en este momento estamos ya en una etapa crucial que has visto que es ha concluido la democracia interna. Ya todos los partidos hasta el 25 de mayo con los movimientos han elegido a sus candidatos. Vamos a ir a eso en breve. Pero evidentemente, para hacer, digamos, este manual, ustedes han tenido que observar una serie de falencias, ¿no es cierto?, en las candidaturas que de alguna manera se presentan en un proceso electoral con vistas a ganar una elección. ¿Qué errores, falencias ustedes han visto en la vida práctica, ¿no es cierto?, como profesionales que tienen que ver con el derecho electoral, para que ustedes se sientan incentivados a hacer este manual? Porque si las cosas funcionaran perfectamente, si los candidatos tuvieran una clara noción de cómo moverse, no era básicamente necesario hacer un manual. Pero ustedes han observado seguramente que hay determinados casos, determinadas falencias. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es la principal? Sí, una de las principales falencias o problemas que se presentan es que un alto porcentaje, estamos hablando de 3.000 expedientes aproximadamente, que el Jurado Nacional de Elecciones en un proceso electoral tiene que resolver porque los candidatos presentan mal sus listas, realizan mal los procesos de democracia interna, porque desconocen no solo la normatividad
en la ley orgánica, en la ley de organizaciones políticas se establece que la elección de candidatos al interior del partido tiene que hacerse por estamentos y por diversas modalidades, que la ley habla de 3. Principalmente se usa la tercera, que es la elección a través de delegados. Pero además hay una serie de requisitos que se deben cumplir en la democracia interna que los partidos y movimientos no han estado cumpliendo, y fruto de eso, sus candidaturas, cuando se presentan ya a la instancia final, que es el Jurado Nacional de Elecciones, es observada, es declarada improcedente o inadmisible. Bueno, el caso más saltante creo que fue el del señor Guzmán en la elección presidencial. Tuvo algo que ver con la elección interna que estaba mal planteada o mal realizada, y ese fue el motivo, digamos, no recuerdo bien si ese u otro más, fue el motivo de su salida de la carrera electoral. Efectivamente, por llevar mal tu proceso de democracia interna, viste truncado tu derecho a participar. Y entonces la idea es de que no vuelva a suceder ese tipo de casos. No solo es Guzmán, ha habido un montón de candidatos. El más emblemático alcaldes, fue Guzmán, porque estaba primero en las encuestas, ¿no? El más reciente, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de hacer la elección interna todavía no tenían inscritos los órganos directivos que tenían que convocar a las elecciones internas. Esto, lamentablemente, el ejercicio del derecho a ser candidato en el Perú está muy entrampado en normas, en procedimientos que hacen pues que si quieres ser candidato necesites un abogado, ¿no? Entonces, que te ayude a interpretar las reglas. Ahora, lo que usted nos está diciendo nos dice dos cosas, ¿no? En primer lugar, ¿no le parece a usted que de alguna manera hay cierto grado de improvisación en los candidatos, que lo mínimo que deberían saber, ¿no es cierto?, es cómo afrontar el proceso electoral? Es decir, es cierto que, pues, que, como usted nos dice, el proceso electoral puede ser engorroso, pero no es menos cierto que quien postula debe tener un conocimiento de cómo se hacen las cosas, precisamente para no ser tachados y para no dar lugar a suspicacias. Es decir, lo que le quiero decir es que los candidatos son muy improvisados. O sea, es solamente la voluntad de presentarse. Coincido contigo plenamente. Si bien es cierto, tenemos algunos partidos que ya tienen cierta trayectoria y que ya tienen recorrido en elecciones y sus personeros conocen las reglas. La mayoría de partidos o movimientos regionales que se pueden haber inscrito hace mucho tiempo o recientemente solo tienen presencia al momento de las elecciones. Y entonces buscan a alguien que se presente como el candidato, que no necesariamente milita en el partido o el movimiento y por lo tanto no conoce las reglas a las que se enfrenta. Como tú lo dices, de la noche a la mañana entran a la carrera electoral y no tienen ni siquiera equipos técnicos que los puedan asesorar en cómo hacer un buen expediente que presenten al jurado electoral especial y no se vea truncada finalmente la campaña, ¿no? Entonces, nosotros queremos contribuir precisamente a hacer pedagogía, docencia, esa es la idea del formar, ayudar a la formación electoral de todos actores electorales, ¿no? Ahora, es una reflexión, ¿no? Porque es preguntas y reflexiones en el programa. Si un candidato no está ni siquiera preparado para afrontar el proceso electoral, la pregunta es cómo va a estar preparado para afrontar el gobierno municipal, regional o nacional, ¿no? Es decir, si no puedo, ni siquiera tengo conocimiento de cómo postular, imagínense cómo será si es que ese candidato logra ganar. O sea, es una cosa bien... Claro, porque además el candidato no va solo, va con un equipo. Entonces, si ese equipo no lo ayudó a lograr una inscripción, es que tampoco ellos estaban preparados. O sea, lo mínimo es lograr la inscripción. ¿Cómo será lo máximo? Sí, porque las reglas no son muy difíciles, no son sencillas, sino que hay que conocerlas oportunamente, ¿no? A ver, entonces ahora vamos a las reglas. Me interesa saber, y al público seguramente también, porque el público es el elector, ¿no es cierto? Claro, es el sí. soberano, como se dice en una república. ¿Cuáles son las etapas de un proceso electoral? Claro que sí. Desde, supongo yo, el momento de recolectar las firmas o comprar el kit para recolectar las firmas hasta el día de la elección. Claro que sí. Podemos ir un paso por paso. Por supuesto, lo que tú has hablado de la recolección de firmas es una etapa muy previa que se puede hacer en cualquier momento. Eso es para que uno logre tener o formar un partido político, un movimiento regional, que como bien lo dice, se inicia con la compra de un kit electoral en la OMPE para que recolectes luego una N cantidad de firmas. Si vas a hacer un partido político nacional, en este momento la ley te exige un 4% del total del padrón electoral anterior, que viene a ser unas 750.000 firmas para hacer un partido. Una Sí, inquietud claro que que sí. siempre está, digamos, rondando no solamente en los electores, sino en los candidatos que se lanzan a la contienda electoral. Efectivamente, son 700.000 firmas aproximadamente. Sí. Pero en su experiencia, ¿cuántas firmas se necesitan presentar para que
se validen esas 700.000 firmas. Por lo menos el doble. Por El lo menos doble. el doble. ¿Por qué? Porque más allá de que 1.400.000 sí, firmas. más allá de estamos que en algunos casos han habido firmas falsas, Claro. el problema mayor es que cuando tú le pides una firma a un ciudadano en la calle, no necesariamente te da sus datos exactos. Los que dice el DNI, a eso se refiere usted. Claro, claro, porque como es tan rápida la firma, hasta que él saque el DNI, muchas veces el que está recabando la firma simplemente te pregunta, señor, ¿usted puede firmar por el partido y no te pide el DNI? Y el ciudadano, imagínate que seas tú, ¿no? Firmas y en vez de poner Ricardo Vázquez Kunze, solo pones Ricardo Vázquez y cambias tu apellido materno. O en tu número de DNI cambias un dígito, solo por molestar de repente o por el apuro, y la firma no lo haces igual a lo que afirmas en el DNI. Es decir, es un trabajo que se hace en la calle, muy rápido. Y eso invalida, digamos, esa firma. Y eso hace que cuando esas firmas vayan a la verificación en la OMPE, muchas de ellas sean depuradas y por lo tanto el partido necesite un lote adicional de firmas para lograr el mínimo que se básicamente requiere. es el doble, o sea, 1.400.000 firmas es un montón. Y lo interesante de esto es, Ricardo, que la OMPE, y en el caso de RENIEC, cuando verifica firmas de movimientos, no te cobra nada el primer lote de firmas hasta el tope. Por ejemplo, si te piden 700.000 firmas, la ley, ahí, nada. hasta ahí es gratuito. ¿Qué es gratuito? ¿A qué significa? O sea, ¿A qué se refiere? no se te cobra, el partido no paga por ese proceso de verificación de firmas. Ah, ya, o sea, es gratis el proceso de verificación. ¿Pero no debería ser así el proceso en todas las firmas? Sí, pero ¿dónde está el problema ahí? Y hay que saber cómo se financia. Que si te depuran 350.000 firmas de las 700.000, por ejemplo, tú necesitas 350.000 adicional. Y por esa tienes que pagar tú un sol por cada firma. Es decir, a partir del 700.000 en adelante, todas las firmas que tú necesites te tiene un costo. Y entonces, lo que no se sabe es cómo los nuevos partidos financian ese costo, que podría llegar a 1 millón, 2 millones de soles, un promedio solo en el tema del pago del arancel además del pago de toda la organización de los equipos que te van a recabar la firma. O sea, y formar un nuevo partido, lo que quiero decir es que tiene un costo elevado, pero que el financiamiento no está regulado. A eso vamos a ir después de que usted nos explique las etapas. Ahora, una pregunta. Sí. Ese costo adicional a partir de la firma 700.001, en promedio, ¿no es cierto? ¿Dónde va? ¿Va para la RENIEC? Sí, son fondos dineros directamente recaudados. En este caso, en el Perú, la OMPE es el que verifica las firmas cuando va a ser un partido el que se va a formar, y el RENIEC el que verifica las firmas cuando el que se va a inscribir es un movimiento. Es una duplicidad de Pero en todo caso, esos fondos extras van a cada institución. Ok, entonces recabaste las firmas. Ya, okay. Recabaste las firmas, pero además de las firmas, tú tienes que presentarle, hay un registro de organizaciones políticas, así como hay un registro público donde inscribimos una empresa, la compra-venta de un inmueble, ¿sí? Hay un registro donde se inscribe al partido como persona jurídica. Y entonces, además de las firmas, tú tienes que presentar un acta de fundación del partido, un estatuto del partido donde están las reglas internas del partido con el ideario, el símbolo, la primera junta directiva, etc. Pero además tienes que presentar comités partidarios en 1/3 de las provincias del país. Estamos hablando que en el país hay 196 provincias, en promedio tienes que tener comités en unas 66 provincias. En 2/3 de los departamentos, que más o menos de los 24 departamentos, en 17 departamentos. Con lo cual se aseguraría una presencia del partido en el ámbito nacional. Ahora, una pregunta, doctor, sí. Porque vamos a seguir, sí, ¿no? Claro Pero sí. Esto no es básicamente una fantasía, es decir, se piden esos comités, ¿no es cierto?, en todas partes. Y bueno, la gente no es muy apasionada de los partidos políticos como hace 50 años, ¿no es cierto? El ritmo de la vida ha cambiado, los intereses son otros. Y prácticamente las leyes funcionan como si estuviéramos en los años 50 del siglo XX, es decir, donde cada provincia había un local del Partido Aprista, un local de Acción Popular, del Partido Derivista, pero ahora eso ya no es así. Entonces, eso no es un poco fuera de foco, es decir, al final vemos que los famosos comités son, digamos, se ponen en la casa del candidato. Fantasmas. Y entonces, ¿cuál es el sentido digamos, de una cosa que realmente no se condice con la realidad? Sí, en realidad deberíamos ir a un modelo diferente en el que las firmas que se piden son de adherentes, pero el firmar la adherencia a la inscripción de un partido no te hace militante de un partido. Entonces, la idea sería pasar a un modelo en que exista un mínimo de ciudadanos
que que se afilien, que suscriban el acta de fundación de un partido y digan, nosotros queremos que este partido exista y milite, pero con una cantidad significativa. Si sacamos la cuenta, yo te he señalado que son en promedio 66 comités provinciales, como mínimo, con 50 miembros. Estamos hablando que con 3.000 y pico de afiliados a tus comités ya tienes un partido. Y entonces de casi 30 millones de peruanos, ¿cuántos militan en el partido? No es nada, claro. ¿No? No es nada. Entonces hay que ir a cambiar al modelo no solo de la inscripción del partido, sino también al modelo del mínimo de afiliados que hay. Señalaste tú los comités. En mi experiencia, estos comités solo se forman para inscribir. Es una formación o una conformación netamente formal. Los haces firmar, le pones un cartel a la fachada de un local, porque el jurado... hay un error ahí, porque el comité no es un local. La figura del comité en el Código Civil es otro. Entonces, claro, el comité es una entidad, no sea una entidad jurídica, no, claro. No es un local partidario. Claro. Y entonces simplemente se pone el cartel en el local porque el jurado va a verificar que exista el local. Es lógico, porque mientras no estés inscrito no hay local. Pero bueno, pones el cartel, llenas las 50 firmas, si se verifica, bien, funciona el partido. Pero luego de que el partido ya esté inscrito, esos locales se desmantelan, los comités nunca más. Pero por eso, es una fantasía. Es una falacia. Ahora, ¿esa fantasía tiene algún propósito? El propósito práctico no lo entiendo, pero ¿tiene un propósito para ir eliminando gente que postule? Porque esa es la segunda interpretación que yo puedo tener. Es decir, si no tiene el propósito práctico de consolidar un partido, de repente tiene el propósito precisamente de ir filtrando, ¿no es cierto?, personas que quieren postular. Bueno, lo que pasa es que en el Perú la gente no quiere militar en partidos, porque militar en partidos significa pues, hacer una vida partidaria, ceñirte a reglas, a instancias, y entonces, al parecer, nuestros políticos siempre quieren ser las cabezas de algo. Entonces, como no quieren estar en un partido donde tienes que, si eres nuevo, empezar a hacer trabajo partidario, escalar como en cualquier lugar y llegar a la instancia final de ser el candidato, de frente hacen su partido para ellos ser los líderes y los candidatos, sin haber hecho vida partidaria. Y eso se ha eliminado por los caudillismos, ¿no? Bueno, seguimos entonces en las etapas. Sí, entonces nos hemos quedado en una etapa preelectoral, que es la de hacer un partido. Y bueno, se inscribe un partido, un movimiento, ya tiene su partido de nacimiento y está autorizado, porque en el Perú el monopolio de las candidaturas la tienen los partidos y los movimientos. Solo ellos pueden presentar candidatos. Y entonces se viene la época de una elección. Todo proceso electoral se inicia con la convocatoria de elecciones que hace el presidente de la República mediante un decreto supremo. De acuerdo a una reciente ley que aprobó el Congreso de la República a fines del año pasado, se ha unificado los cronogramas de todas las elecciones en el Perú. Antes de la ley, una elección de carácter regional y municipal se convocaba con un mínimo de 240 días antes de la elección, ¿no? Un promedio de 8 meses. Pero en el caso de elecciones presidenciales, las generales, donde se elige a presidente y Congreso, se convocaban con un máximo de 150 días. Por un tema de mejorar los procesos, tener plazos más extensos para los procesos de inscripción, de organización de la elección, se ha ampliado el plazo y se ha estandarizado. Entonces, para todos. Todos los procesos electorales ahora se convocan con 270 días de anticipación. ¿Cuánto es eso? ¿En meses? Unos 9 meses. 9 meses antes. Sí. ¿Y a usted le parece que eso es positivo o negativo? Mira, o sea, digamos que se convoca en proceso, es como que ya la campaña empezó 9 meses antes. O sea... Mira, hay países donde las elecciones se hacen con más prontitud, ¿no? Con mucha más celeridad. Creo que no era necesario, por lo menos no extender el plazo de convocatorias, pero sí de repente reducir los plazos para los otros procedimientos de inscripción, de democracia interna, etc. Pero bueno, convocado el proceso electoral, y para este proceso de elecciones regionales y municipales se han convocado el 10 de enero, el 11 de enero, el 10 de enero, no recuerdo bien la fecha, y a partir de ahí empieza todo un cronograma electoral que va a terminar con la elección del 7 de octubre. Doctor, tenemos 3 minutos, así que nos va a ir diciendo exactamente cuáles son las etapas para que el público tenga el panorama general del... Convocaba elecciones al día siguiente, y hasta el 11 de marzo los partidos podían formar alianzas, partidos o movimientos formar alianzas.
no se han formado alianzas porque el plazo les ha ganado, y el 11 de marzo hasta el 25 de mayo era el plazo para que los partidos y movimientos elijan internamente a sus candidatos. O sea, eso ya pasó porque Terminó el viernes. Exacto. Terminó el viernes, ya todos los partidos, estamos 30 de mayo, sobre todo los que van a presentar candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya eligieron, ya tienen que haber elegido internamente a sus candidatos. Luego, elegida internamente las listas de candidatos de los partidos y movimientos y también las OPLs, todos estos tienen que presentar ya formalmente sus candidaturas ante los 93 jurados electorales especiales que hay a nivel nacional. Es decir, cada candidatura de cada sitio, de cada lugar, se presenta de acuerdo a tu jurisdicción. Por ejemplo, los que van a postular a la Alcaldía de Lima tienen que presentar su candidatura ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. ¿Eso hasta cuándo tienen plazo? Y ese plazo va a vencer indefectiblemente el 19 de junio. ¿De junio? Junio. Ese es el último día para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas. Lo pueden hacer desde ahora porque ya están elegidos internamente, pero el deadline, como en nuestra cultura electoral casi todos se presentan en el último día. Luego de que se han inscrito las listas, el jurado electoral, cada jurado electoral especial que ha recibido un expediente, tiene 3 días para calificar, se llama la lista, que cada lista y cada candidato cumpla con los requisitos. Hay requisitos de lista y requisitos por candidato. En listas te estoy hablando de que hayan hecho la democracia interna dentro del plazo, dentro de las modalidades, respetando su propio reglamento interno y estatuto. Las cuotas electorales, que las listas estén conformadas por un mínimo de 30% de hombres o mujeres, por un 20% mínimo de jóvenes, hombres o mujeres menores de 29 años al momento de la postulación, y en los lugares donde haya comunidades campesinas nativas y pueblos originarios, esas listas tienen que tener mínimo un 15% de representantes de esas comunidades. Además, se verifica los requisitos de cada uno de los candidatos. Sobre todo los domicilios, el famoso domicilio múltiple. Eso es por si, digamos, eso tiene que ver con la postulación en tal localidad. En tal departamento, en tal provincia, en tal región, tienes que haber domiciliado previamente como mínimo 2 años. Bueno, ahí sacaron a un candidato de la elección municipal del 2011, si no me equivoco, que fue Alex Curi. Fue eliminado precisamente porque no se sabía muy bien una cosa. Tuvo un problema con su domicilio fiscal, ¿no? Y entonces lo tacharon. Y además viene que si no, ahora hay una innovación que este Congreso ha hecho, es que si el candidato no tiene los 2 años de residencia en el lugar, distrito, provincia, departamento, región donde va a postular, pero si ha nacido ahí, ya el hecho de haber nacido ya te permite postular. No vives 30 años que te fuiste de tu distrito, pero vuelves con tu partida de nacimiento y puedes postular. Sigamos. Luego que se han hecho el proceso de calificación de las listas, si la lista está ok, o sea, cumple todos los requisitos, el jurado electoral especial va a sacar una resolución en que admite a trámite la inscripción de la lista y la va a publicar por 3 días. ¿Para qué es eso? Para que todos los ciudadanos puedan conocer quiénes están presentando y que puedan presentar alguna objeción vía una tacha contra la lista o contra el candidato. Ese también es otro tema a tratar. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero eso se presta para que todos los enemigos políticos tachen a diestra y siniestra, o sea, sin ningún tipo de razón. Sí, la única barrera, en todo caso, para desincentivar las tachas es que tienen que hacer un empose, porque no es un pago en realidad, porque es un empose de 1.000 soles aproximadamente en candidatos municipales y 4.000 regionales, pero que si ganas la tacha te devuelven, ¿no? Si pierdes la tacha, obviamente pierdes tu dinero. Pero eso igual genera, hay muchas tachas, ¿no? Porque una manera de molestar a tu contendor es tenerlo ahí ocupado resolviendo. La pregunta es, ¿para qué sirven las tachas si el jurado ya hizo la selección? Porque hay casos en los que el jurado mismo, por la prontitud, porque en 3 días calificar varios candidatos, no te permite, por ejemplo, conocer que, por ejemplo, el domicilio múltiple, el candidato dice que vive en tal lugar y ese contrato de alquiler que ha presentado de repente es falso, o tiene una condena penal. Claro, pero ahí el jurado, de alguna manera, se declara ineficiente, es decir, yo no puedo hacer mi trabajo y así que me lo haga otro que se puede prestar, digamos, a ser un rival político que me quiere destruir. Lo que pasa es que en el proceso de calificación de las listas, el jurado puede verificar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos que están en bases de datos oficiales. Por ejemplo, un candidato no puede postular si tiene una condena penal vigente, y eso es verificable automáticamente a través del
el registro de... Doctor, nos queda un minuto, así que vamos corriendo con todos los pasos. Y bueno, si se superó el proceso de tachas o de inscripción de listas y todas las listas están ok, pues ya las listas están habilitadas para participar, hacer su campaña electoral. El único problema va a ser que durante la campaña electoral ya está prohibido que hagan regalos, dineros, plata como cancha, ya no pueden hacer. O sea, cuando empieza la campaña, porque hasta ahora sí se puede hacer. Hasta ahora, hasta que inscriban su lista ante el Jurado Electoral Especial, pueden todavía regalar, pero... O sea, hasta el 19 de junio o pueden... si es que se presentan su lista días antes, a partir de ahí ya serán sujetos a la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones y además de denuncias de parte, porque si detectan que un candidato está regalando plata, está regalando cosas, con la excepción de que sí pueden obsequiar en el marco de la campaña objetos que califiquen como material de propaganda electoral. Calendarios, gorritos... Sí, todo lo del merchandising, pero con un etcétera. límite de que cada artículo que se obsequie no debe superar los 12 soles 5. Doctor, nos ha quedado corto el tiempo, realmente ha sido muy gratificante tenerlo acá y muy ilustrativo. Solo invitar a que la gente, si no puede acceder al libro materialmente, lo pueden descargar de www.ipde.org.pe. Ya saben, candidatos, para que no les pase lo que le pasó a algunos que fueron sacados de carrera cuando estaban primeros en las encuestas, acá está el manual. Y doctor, le agradezco mucho su participación en el programa. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.